Firmé como aval para que mi hijo pudiera alquilar su primer apartamento. Pensé que le estaba dando un empujón para independizarse. Meses después recibí una reclamación por alquileres impagados y descubrí que mi esposa llevaba tiempo usando nuestro dinero para cubrir cuotas sin decírmelo. Lo peor llegó cuando encontré mensajes entre los dos hablando de cómo convencerme para firmar otro préstamo. La primera firma había sido ayuda. La segunda habría sido complicidad. Y esa no la iban a conseguir. Me llamo Salvador y tenía 54 años cuando ocurrió. Llevaba 30 años trabajando, 27 casado con Amparo y casi toda mi vida adulta intentando construir una estabilidad que nunca me llegó de golpe. No éramos ricos. Teníamos una casa con la hipoteca bastante avanzada, 2 coches normales y algunos ahorros que yo quería conservar para emergencias y jubilación. Nada espectacular. Pero después de décadas viendo lo rápido que una deuda puede comerse un sueldo, valoraba mucho algo que mi hijo Mateo todavía no parecía comprender. Dormir sin deberle demasiado dinero a demasiada gente. Mateo tenía 27 años. Era nuestro hijo mayor. Trabajaba como técnico de mantenimiento para una empresa que gestionaba varios edificios. El sueldo no era malo y, cuando hacía turnos adicionales, podía ganar bastante bien. Su problema nunca fue producir dinero. Era conservarlo. Desde adolescente tenía una relación peligrosa con la palabra necesito. Necesitaba un teléfono mejor. Necesitaba zapatillas nuevas porque las anteriores ya tenían un año. Necesitaba cambiar de coche porque el suyo consumía demasiado. Necesitaba viajar porque llevaba meses trabajando mucho. Cada gasto tenía una explicación razonable por separado. El problema aparecía cuando sumabas todas las explicaciones. Aún así, cuando dijo que quería independizarse, me alegré. Vivía todavía con nosotros y yo llevaba tiempo pensando que salir de casa podía hacerle bien. No porque me molestara tenerlo. Porque hay responsabilidades que no entiendes completamente hasta que nadie las resuelve detrás de ti. Mateo encontró un apartamento a unos 20 minutos de su trabajo. Un dormitorio. Nada lujoso. El alquiler era alto, pero podía pagarlo si administraba bien el sueldo. Una tarde llegó con el contrato en el teléfono. ¿Me lo dan? Amparo sonrió. ¿En serio? Sí, pero hay un problema. Yo ya sabía que venía algo después de esa frase. ¿Cuál? Quieren aval. ¿Por qué? Dicen que no tengo suficiente historial de alquiler y que mi contrato laboral no lleva tanto tiempo estable. ¿Y qué necesitas de mí? Mateo se sentó frente a mí. Que firmes como aval. No respondí inmediatamente. Él intentó tranquilizarme antes de que preguntara. No vas a pagar nada. El alquiler lo pago yo. Sé lo que significa un aval. Claro. No parece. Papá. Si tú no pagas, pueden reclamarme a mí. Pero voy a pagar. Entonces, ¿por qué quieren aval? Puso los ojos en blanco. Porque los propietarios se protegen. Exacto. Y quieren protegerse con mi patrimonio. Amparo intervino. Salvador, todos necesitamos ayuda al principio. No estoy diciendo que no. Miré a Mateo. Quiero ver el contrato completo. Ya lo revisé. Yo también quiero revisarlo si mi nombre va a quedar ahí. Suspiró, pero me lo mandó. Pasé esa noche leyendo. No soy abogado. Pero sé leer una obligación. La garantía no era decorativa. Si Mateo incumplía, yo podía terminar respondiendo dentro de los límites del contrato. Al día siguiente hablamos otra vez. Voy a firmar. Su cara cambió de inmediato. Gracias. Levanté una mano. Todavía no terminé. Se quedó quieto. Este apartamento es responsabilidad tuya. Alquiler, servicios, comida, internet y lo que decidas meter dentro. Sí, si tienes un problema, me lo dices antes de dejar de pagar. Claro, no después de 3 meses. No va a pasar. Mateo, escucha. No estoy firmando para convertirme en tu plan de emergencia permanente. Lo entiendo. Si pierdes el trabajo, llamas. Si te bajan horas, llamas. Si un mes no llegas, hablas antes de que venza. No quiero enterarme por una carta. No te vas a enterar por ninguna carta. Amparo sonrió. Está emocionado. No le des una conferencia el día que se va. Miré a mi hijo. Prefiero darte una conferencia hoy que dinero mañana. Mateo se rió. Hecho, firmé. Lo ayudamos con algunas cosas básicas. Yo pagué una parte del depósito como regalo. Amparo compró utensilios de cocina y ropa de cama. Mateo pagó el resto. Cuando recibió las llaves estaba realmente feliz. Yo también. Los primeros meses parecieron confirmar que había sido una buena decisión. Mateo pagaba. ¿Trabajaba? Nos invitó a cenar una vez. Me enseñó una aplicación donde llevaba los gastos. ¿Ves? Todo controlado. Me alegro. Pensabas que iba a durar 2 meses. Pensaba que la prueba empezaba cuando se rompiera algo caro. Siempre tan optimista. Nos reímos. Yo dejé de preguntar. Esa parte es importante. No estaba revisando sus movimientos cada semana. No llamaba al propietario. No pedía recibos. Quería que fuera independiente.
Si yo iba a auditar cada pago, podía haberse quedado en nuestra casa. El primer problema ocurrió unos 5 meses después. Mateo perdió varias horas de trabajo porque la empresa perdió un contrato importante. No perdió el empleo, pero durante unas semanas ganó bastante menos. Nos lo contó un domingo. Este mes voy justo. Amparo preguntó. ¿Necesitas algo? No, puedo ajustarme. Yo asentí. Bien. Y pensé que eso era exactamente lo que debía hacer. Ajustarse. Pero Mateo tenía una definición diferente. 2 semanas después fue a un concierto con amigos. Vi las fotos porque las publicó. No dije nada. Luego compró unos auriculares caros aprovechando una oferta. Tampoco dije nada. Era su dinero, su vida, su responsabilidad. Lo que yo no sabía era que, para entonces, ya le faltaba dinero para el alquiler. La primera persona a la que llamó no fui yo. Fue Amparo. Me enteré mucho después por los mensajes. Me faltan $550 para completar este mes. Amparo respondió. ¿Qué pasó con tu sueldo? Mateo escribió. Me pagaron menos por las horas. El mes que viene me recupero. Amparo le recordó que yo le había dicho que avisara. Mateo respondió. Si se lo digo me va a hacer vender medio apartamento. Amparo escribió que no exagerara. Mateo insistió. Puedes prestármelos tú. Te los devuelvo el próximo mes. Amparo pagó. No desde una cuenta personal. Desde nuestra cuenta común. $550. No lo noté en ese momento porque coincidió con varios gastos de la casa. Cuando pregunté por qué el saldo era un poco menor, Amparo respondió. Hubo varias cosas este mes. No mintió técnicamente. Solo dejó fuera la cosa más importante. El mes siguiente Mateo volvió a quedarse corto. No por 550. Por casi 800. La empresa todavía no había recuperado todas las horas. Pero además él había mantenido casi todos sus gastos. Seguía saliendo. Seguía pagando una cuota alta del coche. Seguía con suscripciones. Seguía comprando comida fuera demasiadas veces. Amparo volvió a ayudar. Esta vez transfirió $800. Mateo prometió devolver los 1.350 acumulados cuando recibiera un pago extra. No recibió ese pago. O si lo recibió, no llegó a nuestra cuenta. Yo seguía sin saber nada. Una noche pregunté durante una llamada. ¿Cómo llevas lo del apartamento? Bien. Ya te devolvieron las horas completas. Casi. ¿Y el alquiler? ¿Al día? La mentira fue directa. No había interpretación posible. Yo pregunté. Él respondió. ¿Al día? Mientras debía parte de 2 meses y mi esposa estaba tapando el hueco. Amparo estaba sentada a mi lado durante esa llamada. Tampoco dijo nada. Esa parte fue la que más me dolió después. No que intentara ayudar a nuestro hijo una vez. Yo mismo podría haberlo hecho. Fue sentarse junto a mí mientras él mentía y decidir que era más cómodo dejarme fuera. El tercer mes ya no pudieron ocultarlo del todo. Mateo dejó sin pagar una parte considerable. Amparo no tenía suficiente margen en la cuenta corriente para cubrirla sin que yo lo notara. Entonces tomó dinero del fondo de emergencia. $1.000. No era una fortuna. Pero esa cuenta tenía una regla desde hacía años. No se tocaba sin hablarlo. Era para una reparación seria de la casa, problemas médicos, desempleo o una emergencia real. Cuando vi la transferencia pregunté. ¿Sacaste $1.000 del fondo? Amparo estaba preparando café. Sí. ¿Para qué? Se quedó de espaldas un segundo. Un gasto de Mateo. ¿Qué gasto? Luego te cuento. No, cuéntame ahora. Se giró. Tuvo un problema con el coche. Eso fue lo que me dijo. No era totalmente falso. Mateo también tenía una reparación pendiente. Pero los $1.000 no fueron al taller, fueron al alquiler. ¿Qué le pasó al coche? Una avería. ¿Y por qué la pagamos nosotros? Porque lo necesita para trabajar. No me gustó. ¿Cuánto va a devolver? Cuando pueda. Amparo. Salvador, son $1.000. Precisamente. Si fueran 20 no estaría preguntando. Siempre conviertes cualquier ayuda en una auditoría. Porque sale de una cuenta de los dos. Es nuestro hijo. Lo sé. Entonces no hagas que pedir ayuda sea una humillación. No seguí. Esa fue mi parte de culpa. No por la deuda. Por no insistir cuando algo no cuadraba. Confié en ella. Pensé que si decía que era el coche, era el coche. Unos días después Mateo vino a cenar. Vi el coche. ¿Qué tal quedó la reparación? Me miró confundido durante medio segundo. ¿Bien? Otra pausa. Sí, ya está. Amparo cambió de tema. Yo no entendí la pausa hasta después. Ahora sé que en ese momento Mateo comprendió que su madre me había dado una explicación falsa y decidió seguirla. Los dos ya estaban coordinando mentiras sin sentarse siquiera a planificarlas. Eso es lo peligroso de algunos secretos familiares. Al principio no necesitan reuniones. Solo necesitan que todos sepan que verdad no quieren que salga. El cuarto mes de problemas llegó la primera advertencia seria del propietario.
Mateo ya debía 2 mensualidades completas más partes de anteriores. Aunque algunos pagos de Amparo habían reducido el saldo, también había recargos. El propietario envió correos y llamadas. Mateo prometía pagar. Pagaba algo. Luego volvía a quedarse atrás. Amparo empezó a hablar directamente con él casi todos los días. Yo notaba que se escribían mucho. No me parecía extraño. Era su madre. Una noche pregunté: ¿Está bien, Mateo? Sí. Hablas mucho con él últimamente. Problemas del trabajo. Otra vez. Ya se arreglará. Eso era lo que ella creía. Que todo podía arreglarse antes de que yo supiera. Después encontré los mensajes donde Amparo lo decía literalmente. Tenemos que ponerte al día antes de que tu padre se entere. Mateo respondió: No puedo. Amparo escribió: Algo vamos a hacer. Mateo contestó: Ya debes haber usado demasiado. Amparo respondió: Eso lo arreglo yo. Mateo escribió: Si papá revisa la cuenta, estamos muertos. Amparo le pidió que no hablara así. Mateo respondió: Es verdad. En ese momento todavía no sabía que existían esos mensajes. Solo sabía que nuestra cuenta estaba bajando más rápido de lo normal. Empecé a revisar. Encontré 550, 800, 1000, 700. Algunas transferencias directas a Mateo. Otras a una cuenta que no reconocí. Pregunté. Amparo explicó una como reparación. Otra como ayuda para servicios. Otra como algo que luego recuperaría. Ninguna explicación venía completa. ¿Cuánto dinero le has dado en los últimos meses? Se tensó. No sé. ¿Cómo que no sabes? No llevo la cuenta como tú. Entonces voy a llevarla yo. Abrí la aplicación del banco. Sumé. Más de $3000. Amparo. Parte la va a devolver. No pregunte eso. Está teniendo una mala racha. Más de $3000 de mala racha. No fue todo de golpe. Eso lo hace peor, no mejor. Salvador. ¿Qué está pasando? Ella me miró. Por un momento pensé que iba a decirlo. No lo hizo. Necesitaba ayuda con el coche, algunos recibos y comida. ¿Y el alquiler? Negó. Eso lo tiene controlado. Otra mentira. Yo pregunté directamente. Ella respondió directamente. Y yo la creí. 2 semanas después llegó la carta. Era un miércoles. Un sobre con el nombre de una firma legal y la dirección del apartamento de Mateo. Mi nombre también aparecía. Lo abrí pensando que quizá era una copia de alguna actualización contractual. No lo era. Requerimiento de pago. Alquileres pendientes. Recargos. Referencia al contrato. Referencia a la garantía firmada. Monto reclamado. Más de $6000 entre saldo, cuotas pendientes y cargos hasta ese momento. Leí la primera página. Luego la segunda. Volví a la primera. Mi nombre aparecía donde no quería verlo. ¿Avalista? Llamé a Mateo. Contestó al tercer tono. Papá. ¿Cuánto debes de alquiler? Silencio. ¿Qué? No me hagas repetirlo. Otra pausa. Papá, déjame explicarte. Ahí supe que todo era verdad. ¿Cuánto? No es exactamente lo que dice la carta. ¿Tú también la recibiste? Sí. ¿Cuándo? Hace unos días. ¿Y pensabas contarme cuándo? Estaba intentando resolverlo. ¿Cuánto debes? Unos meses. ¿Cuántos? No completos. Mateo. 2 completos y partes de otros. Cerré los ojos. Te pregunté si estabas al día. Lo sé. Me dijiste que sí. No quería preocuparte. La misma frase que usaría su madre. Estoy leyendo una reclamación con mi nombre. Ya estoy preocupado. Puedo arreglarlo. ¿Con qué dinero? No respondió. ¿Con qué dinero, Mateo? Estoy viendo opciones. Tu madre sabe. Silencio. Ese silencio fue suficiente. ¿Desde cuándo? Papá. ¿Desde cuándo sabe tu madre? Desde el principio. Colgué. No porque la conversación hubiera terminado. Porque necesitaba verla a ella. Amparo llegó 1 hora después. Dejé la carta sobre la mesa. La vio. Se quedó quieta. ¿Desde cuándo? No fingió no entender. Salvador. No. Me senté. ¿Desde cuándo sabes que Mateo no paga? Hace unos meses. ¿Cuántos? 4. La miré. 4 meses. No dejó de pagar todo desde el primer día. No te pregunté eso. Fueron retrasos. ¿Y usaste nuestro dinero para cubrirlos? Sí. ¿Cuánto? No sé exactamente. Yo conté más de 3000. Bajó la mirada. Puede ser. El dinero del fondo de emergencia fue para el alquiler. Silencio. ¿Sí o no? Sí. Me levanté. No grité. Creo que eso la asustó más. Me dijiste que era para el coche. También tenía problemas con el coche. Pero el dinero fue al alquiler. Sí. Entonces me mentiste. No quería que te enfadaras antes de arreglarlo. ¿Arreglar qué? Todo. ¿Cómo? No respondió. Amparo, hay más de $6000 reclamados y yo firmé el aval. ¿Cómo estabas arreglando todo? Mateo está buscando un préstamo. La frase me dejó inmóvil. ¿Qué préstamo? Uno personal. A su nombre.
Sí, se lo aprueban. No contestó. Se lo aprueban solo. Probablemente no. Ahí empezó a abrirse otra puerta. ¿Qué necesitan? Amparo se sentó. No lo plantees así. ¿Qué necesitan de mí? Tal vez un cofirmante. Me reí. No porque fuera gracioso. No, ni siquiera sabes las condiciones. No, Salvador, escucha. Firmé como aval para un apartamento que no está pagando y tu propuesta es que firme otra deuda para pagar la primera. No es así. Explícamelo de otra forma. El préstamo serviría para consolidar. ¿Consolidar qué? Bajó la mirada. Eso me alertó. ¿Qué más debe? Una tarjeta. ¿Cuánto? No sé, si sabes. Unos $3.000. ¿Qué más? Un préstamo pequeño del coche. Ese ya lo conocía. Se retrasó. Tuve que caminar. Entonces no estamos hablando de un mes difícil. Nadie dijo eso. Durante 4 meses tú sí. Intentaba protegerte. Me giré. ¿De qué? Del estrés. Mi nombre está en una reclamación legal. Que parte de ocultármelo me protegió. Pensé que si conseguíamos ponerlo al día. Con nuestro dinero. Con el préstamo. ¿Qué necesitas que yo firme? Todavía no habíamos decidido nada. ¿Quiénes son habíamos? Silencio. Tú y Mateo. No respondió. ¿Llevan cuánto tiempo hablando del préstamo? Unas semanas. La miré. Quiero ver los mensajes. Salvador. No voy a tocar tu teléfono. Tú me los enseñas. Son conversaciones con nuestro hijo. Sobre una deuda que ya lleva mi nombre y otra donde quieren ponerlo. Amparo se negó al principio. No discutí. Solo señalé la carta. Mañana voy a un abogado. Si quieres que yo llegue sabiendo la verdad completa, es tu oportunidad. ¿Un abogado? Sí, estás exagerando. Hay una firma legal reclamándome dinero. Creo que la fase de no exageres terminó. Se quedó callada. Después desbloqueó el teléfono. No me lo entregó. Buscó la conversación. Leyó algunas partes. Yo pedí. Más atrás. ¿Para qué? Porque quiero saber cuándo empezaron a planear esto. Retrocedió. Y ahí lo vi. Mateo había escrito. Sin papá no me aprueban suficiente. Amparo respondió que todavía no sabían. Mateo escribió que había hecho una simulación y que solo le ofrecían $6.000. Amparo respondió que no alcanzaba. Mateo escribió. Con él puedo pedir 15.000. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. 15.000. Amparo no respondió. Seguí leyendo. Mateo decía que yo iba a decir que no. Amparo respondía que había que explicármelo bien. Mateo decía que si me contaban todos los atrasos de golpe, yo me pondría como loco. Amparo le pedía que no dijera eso. Mateo insistía. ¿Sabes que es verdad? Amparo escribió. Primero hay que hacerle ver que sería una sola cuota y todo quedaría limpio. Mateo preguntó qué pasaba si yo preguntaba por lo que ella ya había pagado. Amparo respondió. Eso lo hablamos después. Miré a mi esposa. Eso lo hablamos después. Salvador. ¿Cuándo era después? No teníamos un plan cerrado. Si tenían un plan. Ocultar una parte hasta conseguir mi firma. No, aquí está escrito. Queríamos presentártelo cuando tuviéramos todos los números. Yo ya tenía un número. El del aval que firmé. Seguí leyendo. Más abajo, Mateo explicaba que necesitaba pagar el alquiler, la tarjeta y poner algo al día del coche. Amparo añadió que también debía devolver lo que había salido de casa. Mateo calculó que, si hacían eso, quedarían como $4.000 de margen. Amparo le advirtió que no tocara ese margen. Mateo escribió que lo usaría para estar tranquilo unos meses. Levanté la vista. Unos meses. Amparo parecía cada vez más pequeña. Era para que no volviera a atrasarse. Eso no es solucionar. Es pedir $15.000 para financiar unos meses más del mismo nivel de vida. Podía recuperarse. ¿Con qué cambio? Silencio. Más sueldo. Nada. Apartamento más barato. Nada. Vender el coche. Lo necesita. Cancelar gastos. Salvador. ¿Qué iba a cambiar? No supo responder. Ahí entendí el problema de verdad. El préstamo no era una solución. Era tiempo comprado. Tiempo para no mudarse. Tiempo para no recortar. Tiempo para no reconocer que el apartamento había dejado de ser sostenible. Y ese tiempo iba a comprarse con mi capacidad financiera. ¿Ya hablaron con algún banco usando mis datos? Pregunté despacio. Amparo abrió los ojos. No, quiero verdad. No enviamos nada formal. ¿Simularon algo? Mateo puso cifras aproximadas. Incluyó mis ingresos. Silencio. Amparo. Sí, me quedé mirándola. Sin preguntarme. Era una simulación. Con mi salario. No se presentó. Eso no lo mejora tanto como crees. En ese momento llegó Mateo. Amparo le había escrito mientras yo iba de camino a casa y él decidió venir. Entró ya preparado para defenderse. Papá, necesito que me escuches antes de decidir. Le mostré la carta. Esto es lo que recibí antes de decidir. Voy a arreglarlo. ¿Cómo? Con el préstamo. No,
Ni siquiera sabes cuánto pagaría. No, papá. No voy a firmar. Es una sola cuota. No voy a firmar. Puedo pagarlo. No estás pagando el alquiler. Porque tuve unos meses malos. Y una tarjeta. Eso es aparte. Y retrasos con el coche. Miró a su madre. Ahí vi que no esperaba que yo supiera todo. Mamá te contó de más. Me reí sin humor. Esa frase resume bastante bien nuestro problema. No quise decirlo así. ¿Cuánto debes en total? No sé exactamente. Entonces, ¿cómo sabes que necesitas 15.000? Silencio. Lo calcularon bastante bien cuando necesitaban mi firma. Papá, si hago esto puedo empezar de cero. No, ¿por qué no? Porque no estás empezando de cero. Estás trasladando la deuda. Es mejor una cuota que 5. Solo si puedes pagar la cuota. ¿Puede? Con el mismo sueldo con el que no pagaste el alquiler. Se quedó callado. Amparo intervino. Salvador, déjalo explicar. Lleva 4 meses explicándotelo a ti. Mira dónde estamos. Mateo levantó la voz. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que me echen. Quiero que dejes de pensar que la única alternativa a que te echen es que yo firme. Soy tu hijo. Sí, me estás dejando solo cuando estoy en problemas. Firmé el aval para darte una oportunidad. Pues ahora necesito otra. Ahí apareció la frase que cambió todo para mí. ¿Otra? Como si mi primera firma hubiera creado precedente. Como si ayudar una vez significara que cada nueva deuda debía pasar por mí. No, eso es todo. No, mañana voy a un abogado para saber exactamente qué obligación tengo por lo que ya firmé. Mateo abrió los ojos. Abogado. Sí, me vas a demandar. No dije eso. Entonces, ¿para qué? Porque hay una reclamación con mi nombre. Ya no voy a tomar decisiones basándome en lo que tú o tu madre dicen que se puede arreglar. Amparo se levantó. No necesitamos abogados contra nuestro hijo. No es contra Mateo. Es para protegerme dentro de un contrato que ya firmé. Esto se puede resolver en familia. Miré el teléfono que todavía tenía en la mano. Llevan 4 meses resolviéndolo en familia sin mí. No respondió. Mateo volvió al préstamo. Solo necesito tu firma. La frase me irritó más de lo que esperaba. ¿Solo? ¿Sabes a qué me refiero? No, creo que tú no sabes lo que significa una firma. Te lo voy a pagar. También ibas a pagar el alquiler. Eso fue diferente. ¿Por qué? Porque tuve problemas. ¿Y quién me garantiza que no tendrás problemas durante 5 años de préstamo? Yo. Ese es exactamente el mismo hombre que me dijo que estaba al día cuando ya debía dinero. Le dolió. Bien. No porque quisiera herirlo. Porque algunas verdades tienen que incomodar para que sirvan. Amparo empezó a llorar. No quiero que esto rompa la familia. La miré. Entonces deja de pedir que la familia sea la excusa para esconder cosas. Solo intenté ayudarlo. La primera transferencia fue ayuda. Se quedó quieto. La segunda, sin hablarme, fue una decisión unilateral. Salvador. La tercera fue encubrimiento. Eso es muy duro. Y planear otro préstamo antes de contarme la deuda completa fue usar mi solvencia como solución sin mi consentimiento. Mateo negó con la cabeza. Nadie iba a obligarte. No, solo iban a presentarme $15.000 como la única forma de salvar a mi hijo después de ocultarme durante meses que el problema existía. Nadie respondió. Tomé una libreta. Escribí 3 palabras. Contrato, deuda, cuentas. Mañana quiero copias de todo. Mateo frunció el ceño. ¿Todo qué? Estado del alquiler. Correos del propietario. Tarjetas. Cuota del coche. Ingresos. Todo. No necesitas ver mis tarjetas. Entonces no necesitas mi ayuda. Eso es control. No, control sería decidir cómo gastas cuando no me debes nada. Tú quieres que asuma otro riesgo. Si me pides firma, quiero ver el agujero completo. Ya dijiste que no vas a firmar. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué quieres verlo? Porque puede que ya esté obligado a pagar parte del desastre por la primera firma. Se calló. Amparo se sentó otra vez. Podemos pagarlo atrasado y luego. La miré. ¿Con qué dinero? No respondió. Nuestros ahorros. Una parte. No, pero si no. No voy a mover $1 más hasta saber que obliga legalmente el contrato. El propietario puede iniciar acciones. Por eso voy a un abogado. Mateo caminó hacia la puerta. Perfecto. Entonces habla con tu abogado. Eso voy a hacer. Antes de salir se giró. Solo quería independizarme. Y yo quería ayudarte. No parece. Independizarse significa que tus problemas dejan de convertirse automáticamente en obligaciones de tus padres. No respondió. ¿Se fue? Amparo y yo nos quedamos solos. No sabía todavía qué iba a pasar con el matrimonio. No quería decidirlo esa noche. Pero necesitaba saber una cosa. Si yo no hubiera recibido la carta, cuando pensabas contarme. Se quedó mirando la mesa. Antes de pedir el préstamo. ¿Cuánto antes? No sé. Un día. Salvador. 1 hora. No lo sé. Después de tener el formulario delante. Empezó a llorar.
Tenía miedo de que dijeras que no. La respuesta salió por fin. Sin disfraz. Sin no quería preocuparte. Sin es nuestro hijo. Sin lo iba a arreglar. Miedo de que dijera no. Entonces sabías que esa decisión también era mía. No contestó. Y como temías mi respuesta, usaste dinero de los dos antes de que pudiera darla. Solo intentaba ganar tiempo. Con nuestros ahorros. Sí. Y luego querías otro préstamo. Quería salvar a Mateo. ¿De qué? No respondió. De mudarse. Silencio. De vender cosas. Nada. De admitir que no puede pagar ese apartamento. Bajó la cabeza. Ahí estaba. No estaban intentando salvarlo de una tragedia. Estaban intentando salvarlo de una consecuencia. Esa noche dormí en otra habitación. No por dramatismo. Porque no quería seguir discutiendo. Abrí de nuevo la reclamación. Después miré las capturas que Amparo me había permitido guardar. Había una especialmente clara. Mateo había escrito: si papá firma, cierro todo y empiezo limpio. Amparo había respondido: primero tenemos que convencerlo de que esta sí es la última vez. La última vez. Leí esa frase varias veces. Para que algo sea la última vez tiene que haber habido otras. Mi primera firma. Los primeros 550. Los siguientes 800. El fondo de emergencia. Las transferencias. Las mentiras. Ahora 15.000. Yo había puesto mi nombre una vez para ayudar a mi hijo a abrir la puerta de su primer apartamento. En algún punto, él y mi esposa empezaron a ver esa firma como una herramienta que podía volver a utilizarse cada vez que las cuentas dejaran de cerrar. Y esa noche entendí algo que ellos todavía no. Una cosa era responder por la firma que ya había puesto. Otra muy distinta era poner una segunda después de descubrir que me habían ocultado los impagos. La primera podía terminar costándome dinero. La segunda habría terminado costándome el respeto por mí mismo. Esa firma nunca llegó. A la mañana siguiente llevé 3 cosas a un abogado. El contrato de alquiler, la reclamación, y las capturas donde mi esposa y mi hijo hablaban de conseguirme una segunda firma antes de contarme toda la verdad. No fui para que alguien me dijera cómo castigar a Mateo. Fui porque durante meses todos habían tomado decisiones suponiendo que, si algo salía mal, mi nombre terminaría absorbiendo el golpe. Yo quería saber exactamente hasta dónde llegaba ese nombre. El abogado se llamaba Rafael. Tendría unos 50 años y no reaccionó con sorpresa cuando le expliqué el problema. Leyó primero el contrato. Después la cláusula del aval. Luego la reclamación. Su hijo sigue viviendo en el apartamento. Sí. Y sigue sin poder pagar el alquiler completo. Por lo que descubrí ayer, sí. Entonces lo primero es detener el crecimiento del problema. Eso me gustó. No dijo que íbamos a destruirlos. Dijo detener. Puedo salir del aval. No puedo prometerle eso. Usted firmó una garantía válida y necesitamos revisar cómo funciona en esta jurisdicción. Su duración y exactamente qué obligaciones cubre. Que su esposa le haya ocultado los impagos no elimina automáticamente lo que usted firmó frente al propietario. No era la respuesta que quería, pero era la que esperaba. Entonces puedo terminar pagando. Es posible. Asentí. Si corresponde, pago. Rafael levantó la vista. Eso no significa que tenga que firmar otra cosa. No pienso hacerlo. Bien. Porque una de las peores decisiones que veo en estas situaciones es cubrir una deuda antigua con una obligación nueva sin cambiar la causa que produjo la primera. Le mostré las capturas del préstamo. Leyó. 15.000. Sí. Ya presentó alguna solicitud. Me dicen que no. Compruébelo. ¿Cómo? Revise su informe crediticio si tiene acceso a un sistema de alertas. Hable con su banco. Si alguien utilizó sus datos sin autorización para algo más que una simulación, necesitamos saberlo. Sentí otra punzada. No había pensado que tendría que vigilar eso dentro de mi propia familia. No creo que hayan firmado por mí. No he dicho que lo hayan hecho. Solo deje de trabajar con suposiciones. Eso se convirtió en mi regla durante las semanas siguientes. Nada de suposiciones. Documentos, fechas, cantidades. Primero contactamos al representante del propietario. Yo no llamé a gritar. Rafael pidió un desglose completo. Cuando llegó, entendí por qué las cifras que Mateo me había dado nunca cuadraban. Había 2 meses completamente impagados. Partes importantes de otros 2. Recargos. Una tasa contractual por retrasos. Y gastos legales iniciales derivados de los requerimientos. Los pagos que Amparo había enviado sí aparecían, pero habían servido principalmente para impedir que la deuda creciera todavía más rápido. No la habían solucionado. El saldo reclamado en ese momento era de $6.420. Leí la cifra 2 veces. Todo esto es mío por el aval. Rafael negó. No diga mío. Es una obligación principal de su hijo que podría ser exigible también al garante según el contrato. Primero vamos a revisar qué conceptos están realmente cubiertos y qué puede negociarse. Eso hicimos. Mientras Rafael trabajaba con el propietario,
Yo fui detrás del segundo problema. Las cuentas de casa. Imprimí 6 meses de movimientos. Amparo estaba presente. No discutimos. Solo sumamos. 550, 800, 1000, 700. Y otros 2 pagos pequeños que yo no había identificado antes. 240, 320. Total, $3.610. Me quedé mirando la hoja. Esto salió de nuestras cuentas. Amparo asintió. Sí. Mateo devolvió algo. 150. ¿Cuándo? Hace meses. Busqué. Ahí estaba. Así que el dinero familiar neto que seguía fuera era de $3.460. No conté el regalo inicial del depósito. Ese había sido voluntario. No quería manipular las cifras para sentirme más perjudicado. $3.460. Eso era lo que mi esposa había decidido mover sin consultarme mientras yo seguía creyendo que el apartamento funcionaba. ¿Cuánto pensabas usar antes de decírmelo? Amparo bajó la mirada. No tenía una cifra. Eso es peor. Lo sé. Habías pensado sacar más del fondo de emergencia. No respondió. Amparo. Sí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuánto? No sé. Otra vez. Pensé que, si faltaba poco para evitar la reclamación, podíamos usar algo más y luego reponerlo con el préstamo. El préstamo que querían que yo firmara. Sí. Entonces iban a usar nuestros ahorros para aguantar hasta que yo aceptara otra deuda. Cuando lo dices así. La interrumpí. No vuelvas a decirme eso. Levantó la vista. ¿Qué? Cuando lo dices así. Estoy cansado de que la descripción del hecho sea el problema. No soy yo poniéndolo feo. Son ustedes haciéndolo. No respondió. ¿Habías pensado en tocar nuestros ahorros de jubilación? Negó rápido. No, la miré. Quiero verdad. Yo no. Mateo. Perdón. Ahí supe que había algo. Dilo. En una conversación preguntó si el banco no aprobaba suficiente, podíamos hablar contigo de sacar dinero de otra cuenta. ¿Qué cuenta? Los ahorros. Los de jubilación. No especificó. ¿Y tú qué respondiste? Que no. Quiero ver el mensaje. Lo mostró. Mateo había escrito. Si el préstamo no alcanza, papá puede sacar algo de lo que tiene guardado. Amparo respondió que no quería tocar eso. Mateo escribió. Solo hasta que me estabilice. Amparo respondió. Primero intentemos el préstamo. Me quedé mirando la pantalla. Primero intentemos el préstamo. No decía eso es imposible. No decía tu padre ya hizo suficiente. Primero intentemos. ¿En qué momento mi jubilación entró siquiera en la conversación? Amparo cerró los ojos. No debió entrar. Pero entró. Sí. ¿Sabes qué es lo peor? No respondió. Que todo esto se hablaba como si mis recursos fueran diferentes herramientas sobre una mesa. Cuenta corriente. Fondo de emergencia. Firma. Crede. Ahorros. Solo tenían que encontrar cuál servía. Amparo empezó a llorar. No lo veía así. Porque nunca eras tú quien tenía que decir no. Esa tarde cambié la estructura de nuestras finanzas. No vacié cuentas. No moví los ahorros de Amparo. No escondí dinero. Hablé con el banco y separé mi nómina futura en una cuenta individual. Dejé en la cuenta común la cantidad necesaria para gastos de casa y obligaciones compartidas. Cancelé una tarjeta adicional que Mateo todavía tenía asociada a una cuenta vieja para emergencias. Ni siquiera recordaba que seguía activa. Revisé beneficiarios, contraseñas, alertas. Puse avisos para cualquier movimiento relevante. Amparo se enteró de todo. No hice nada a escondidas. ¿Ya no confías en mí con el dinero?, preguntó. No. La palabra salió sin adorno. Lloró. Eso duele. Imagínate descubrirlo después de 4 meses de transferencias. No discutió. Al menos esta vez no. Mateo no apareció con los documentos que le había pedido. Le escribí. Necesito el estado completo de tus deudas antes del viernes. Respondió. Ya dijiste que no vas a firmar. No veo por qué. Porque soy aval de tu alquiler y necesito saber si existe algo más que pueda terminar conectado conmigo. No. Entonces mándame los documentos. Esto es humillante. También lo fue enterarme por un abogado del propietario. No contestó. El viernes llegó a casa con una carpeta. No porque de repente hubiera madurado. Porque Rafael había recomendado que toda conversación económica importante quedara documentada y Mateo entendió que yo no iba a volver a negociar con cifras vagas. Nos sentamos. Amparo también. Empieza por ingresos, dije. Mateo resopló. Sé cuánto gano. Yo no. Me mostró las últimas nóminas. Sus ingresos habían bajado durante 2 meses, pero ya empezaban a recuperarse. No estaba cobrando lo que ganaba antes. Pero tampoco estaba sin trabajo. Alquiler mensual. Lo dijo. Después servicios. Cuota del coche. Seguro. J. Comida. Gasolina. Suscripciones. Salidas. Había cosas que ni él sabía exactamente. ¿Cuánto gastas al mes en comida fuera? No sé. Mira la cuenta. Se molestó.
Vamos a revisar cada café. ¿Tú quieres que una deuda que lleva mi nombre se arregle? Sí, vamos a revisar cafés si hay 30. Amparo me miró como si fuera demasiado. No intervino. Mateo abrió la aplicación. Sumamos. La cifra lo sorprendió a él también. Después vino la tarjeta. $3.200. ¿En qué? Varias cosas. Eso no es categoría. Revisó. Comidas. Ropa. Un fin de semana fuera. Electrónica. Combustible. Compras pequeñas. Nada por sí solo explicaba 3.200. Juntas sí. Luego el coche. 2 cuotas atrasadas y una comisión. Más de $1.100. ¿Alguna otra deuda? No. Lo miré. ¿Seguro? Sí. Préstamos rápidos. Compras financiadas. Dinero a amigos. No. Por primera vez parecía decir la verdad completa. Tomé una hoja. Entonces el problema no es solo el alquiler. Ya sé. No parece. Papá, sé que metí la pata. Bien. ¿Qué vas a cambiar? Voy a ponerme al día. Eso es un resultado. Pregunté qué vas a cambiar. Silencio. Podría trabajar más horas. Bien. Y reducir cosas. ¿Cuáles? Se irritó. No sé todavía. Entonces todavía no tienes plan. Amparo habló con suavidad. Puede hacerlo poco a poco. Negué. La deuda no creció poco a poco porque nadie actuara. Creció mientras todos esperaban que algo apareciera. Mateo levantó la voz. Entonces, ¿qué quieres que haga? Venda todo. No. Quiero que dejes de intentar mantener una vida que tus ingresos actuales no pagan. Necesito el coche. Entonces mantienes el coche y reduces otra cosa. El apartamento está cerca del trabajo. El apartamento cuesta demasiado. Tengo contrato. Y estás incumpliéndolo. Se quedó callado. ¿Qué dice el propietario sobre terminarlo? ¿Qué quiere que pague? Claro. ¿Y después? No sé. Rafael está hablando con ellos. Mateo me miró. Tu abogado está negociando mi apartamento. Está negociando una deuda donde aparezco como aval. Tú puedes contratar el tuyo si quieres. No tengo dinero para abogado. Ese es otro dato que deberías mirar. Amparo suspiró. No hace falta hablarle así. La miré. ¿Cómo? Como si todo demostrara que es irresponsable. Mateo bajó la vista. Amparo, estamos sentados porque dejó de pagar alquiler durante meses, tiene tarjeta casi al límite, cuotas de coche atrasadas y planeó pedirme $15.000. ¿Qué palabra quieres que use? No respondió. Mateo sí. Irresponsable. Lo miré. ¿Qué? La palabra es irresponsable. Fue la primera vez que él mismo la dijo. No lo felicité, pero guardé silencio para dejarle espacio. Pensé que podía recuperar las horas, continuó. Después pensé que el siguiente mes sería mejor. Y cuando mamá empezó a ayudarme, pensé que podía aguantar. Eso es importante. ¿Qué? Cuando ella empezó a cubrirte, dejaste de sentir la urgencia completa. Amparo abrió la boca. Mateo respondió antes. Sí. Ella lo miró. Mateo. Es verdad, mamá. Se pasó una mano por la cara. Si tú pagabas una parte, yo podía estirar otra cosa. Ahí vi a Amparo comprender una parte del daño que su ayuda había creado. Yo solo intentaba que no te echaran. Ya sé. Pensé que te daba tiempo. Mateo asintió. Me lo diste. Yo añadí. Y él lo gastó sin cambiar el problema. Nadie respondió. 2 días después Rafael llamó. El propietario estaba dispuesto a resolver el contrato de forma anticipada si el apartamento se entregaba en una fecha concreta, se aplicaba el depósito disponible y se cerraba la deuda mediante un pago acordado. No era un regalo. No borraban todo. Pero detenía los nuevos alquileres. Después de revisar qué cargos correspondían realmente a la garantía y aplicar el depósito, la cantidad final que debíamos resolver quedó en $5.180. Mateo no tenía 5.180. Yo sí. Eso fue lo más difícil. Porque durante días había repetido que no habría rescate. Ahora tenía que distinguir entre rescatar voluntariamente y responder por una firma que yo había puesto. Rafael fue directo. Puede pelear algunos conceptos y prolongar el asunto. Hay argumentos sobre ciertas tasas. Pero la parte principal del alquiler es difícil de ignorar. ¿Qué recomienda? Si el acuerdo escrito cierra de forma completa la obligación del garante y evita que sigan acumulándose alquiler y costos, financieramente puede ser sensato. Pero la decisión es suya. Pago. Cuando se lo conté a mi hijo, su cara se iluminó por un segundo. Lo detuve. No confundas esto con otro rescate. Pero vas a pagar. Voy a cumplir con una obligación que asumí cuando firmé. Y después tú me debes esa cantidad. Su expresión volvió a cambiar. No puedo devolverte 5.000 de golpe. No te pedí de golpe. ¿Qué quieres? Un acuerdo escrito. Amparo reaccionó. Un contrato con nuestro hijo. Sí, Salvador. No, la miré. El contrato con el propietario ya demostró que el parentesco no paga facturas. Mateo estaba molesto. ¿Qué pasa si un mes no puedo? Lo hablamos antes.
¿Y si pasa algo? Lo hablamos antes. Esto es exactamente lo que me dijiste al firmar el aval. Sí, vamos a probar de nuevo, pero esta vez sin poner mi nombre delante del propietario. Rafael preparó un documento simple adecuado a nuestra situación. No exigía una cuota absurda. Mateo empezaría con $300 al mes después de mudarse, con posibilidad de ajustar por escrito si había un problema real. También quedó reconocido lo que yo había pagado. No añadí intereses. No quería hacer negocio con mi hijo. Quería que la consecuencia no desapareciera solo porque yo podía cubrirla. El apartamento debía entregarse en 3 semanas. Mateo se resistió hasta el último momento. Puedo quedarme si trabajo horas extra. Puedes garantizar cada mes. No se puede garantizar nada. Entonces la respuesta es no. Me gusta vivir ahí. Eso no es una razón financiera. Tengo mis cosas. Se mudan. Mis amigos viven cerca. Los visitarás. No quiero alquilar una habitación. Entonces busca un apartamento más barato. No hay. Hay. Solo no te gustan. La frase lo enfureció. Qué fácil es hablar cuando tienes una casa. Tardé años en poder pagarla. Siempre vuelves a eso. Porque tú sigues viendo lo que tengo como si hubiera aparecido sin decisiones detrás. Se levantó. No necesito que me des una lección cada vez. Perfecto. Entonces deja de pedirme que financie el examen. ¿Se fue? Amparo me miró. Estás disfrutando tener razón. No. A veces parece. Acabo de pagar $5.180 porque nuestro hijo no pagó su alquiler. No hay nada divertido aquí. Podrías tener un poco más de empatía. Le estoy dando 300 razones mensuales para aprender algo que tú intentaste evitar durante 4 meses. No hablamos el resto de la noche. Mateo encontró una habitación en un apartamento compartido con otro hombre de su edad. Costaba mucho menos. No era lo que quería. Eso era precisamente el punto. La primera vez que fue a verla llamó a Amparo. Es pequeña. Ella me lo contó como si esperara que yo cambiara de opinión. ¿Tiene cama? Sí. ¿Puede pagarla? Sí. Entonces es una opción. Salvador. Amparo, independencia no significa vivir exactamente donde quieres. Significa sostener el lugar donde decides vivir. El depósito era de $700. Mateo pidió que se lo prestáramos. Amparo me miró antes de responder. Ese gesto ya era nuevo. ¿Qué piensas? Antes habría sacado el dinero. Ahora preguntaba. Pensé. Podía permitírmelo. Pero eso no significaba que fuera buena idea. No. Mateo se enfadó. Después de obligarme a mudarme no pueden ayudarme con el depósito. No te obligamos. Tu deuda hizo insostenible el apartamento. Tengo que entrar la próxima semana. Entonces consigue el depósito. ¿Cómo? Vende cosas. Se rió. Claro. Tienes una consola que casi no usas. No. Entonces el depósito no es tan urgente. Fue regalo. Perfecto. Es tuya. Tú decides si una consola vale más que tener donde vivir. Colgó enfadado. 2 días después publicó la consola. Vendió también unos auriculares caros y una mesa que no cabía en la nueva habitación. Reunió el depósito. No murió. No quedó en la calle. No tuve que firmar nada. La mudanza fue rápida. Yo fui a ayudar. Sí, a pesar de todo. Cargué cajas. Desmonté una estantería. Transportamos ropa. Mateo estaba callado. Al terminar, me ofreció agua. Gracias por venir. Claro, pensé que no lo harías. ¿Por qué? Porque dijiste que no ibas a rescatarme. Lo miré. Ayudarte a mover una mesa no pone mi crédito en riesgo. Sonrió apenas. Entiendo. Espero. Ese momento me confirmó algo. Yo no quería abandonar a mi hijo. Quería abandonar un papel que nunca debía aceptar como permanente. El de Salvador financiero. Curiosamente, me llamaba Salvador. Mi esposa hizo esa broma una vez. Parece que el nombre te persigue. No me causó gracia. Porque durante años la familia había convertido mi capacidad para resolver problemas en una obligación. Mateo encontró más horas de trabajo. Al principio porque necesitaba pagarme. Después porque descubrió que su nuevo alquiler le permitía respirar mejor. Redujo suscripciones. Empezó a cocinar más. Renegoció algunos gastos. Llamó al banco de la tarjeta y organizó un plan de pago. Puso al día el coche. No ocurrió en una semana. Hubo tropiezos. Un mes me transfirió solo 250 porque tuvo una reparación. Pero esta vez llamó antes. Me faltan 50 de la cuota contigo. ¿Por qué? Neumático. ¿Tienes factura? Hubo una pausa. ¿En serio? Sí. Después se rió. Te la mando. La mandó. Le respondí. Paga 250. Los 50 pasan al próximo mes. Eso era ayuda. Información completa. Problema concreto. Acuerdo. Nada escondido. Nada de $15.000. Mientras Mateo empezaba a ordenar su vida, mi matrimonio seguía roto. Amparo pensó al principio que, una vez solucionado el apartamento, nosotros también volveríamos a la normalidad.
Una noche entró a la habitación donde yo todavía dormía separado. Mateo está mejor. Sí. Ya estás recuperando el dinero. Sí. Entonces necesitamos pensar en nosotros. La miré. Llevo semanas pensando en nosotros. Me refiero a dejar atrás esto. No puedo. Su cara cambió. ¿Por qué? Porque la deuda de Mateo no es nuestro único problema. Ya te pedí perdón. Sí. Te mostré los mensajes. Sí. Acepté separar cuentas. Sí. Entonces, ¿qué más quieres? La pregunta me molestó. No es una lista de tareas para que vuelva a confiar. No dije eso. Parece. Se sentó. No sé qué hacer. Empieza por entender qué hiciste. Ayudé demasiado a nuestro hijo. Eso es una parte. Usé dinero sin decirte. ¿Otra? Te mentí. Sí. Lloró. ¿Qué más? Planeaste otra deuda sabiendo que si yo conocía toda la historia podía negarme. Bajó la mirada. Sí. Eso es lo que no puedo sacarme de la cabeza. No te limitaste a ocultar un problema. Empezaste a administrar mi consentimiento. Amparo levantó la vista. ¿Qué significa eso? Que decidiste qué información darme y cuándo para aumentar las probabilidades de que dijera sí. No respondió. Eso no es una pareja tomando decisiones. Tenía miedo. Lo sé. De que Mateo perdiera el apartamento. Y como tenías miedo, decidiste que yo debía asumir más riesgos sin saberlo. Pensé que después me entenderías. Siempre era después. Se quedó en silencio. Después de pagar el alquiler. Después de tocar el fondo. Después de conseguir el préstamo. Después de mi firma. Siempre pensabas contarme cuando ya fuera más difícil decir no. Amparo lloró. No lo había visto así. Yo sí. Le propuse terapia de pareja. No para prometer reconciliación. Para saber si había algo que reconstruir. En la primera sesión, la terapeuta nos preguntó cuál era el conflicto. Amparo habló primero. Nuestro hijo tuvo problemas económicos y yo intenté ayudarlos sin contarle a Salvador. La terapeuta me miró. Lo describiría igual. Diría que mi esposa utilizó más de $3.000 de dinero compartido durante 4 meses. Me dio explicaciones falsas. Permitió que nuestro hijo me dijera que estaba al día cuando sabía que no lo estaba y después habló con él sobre conseguirme como cofirmante de un préstamo de $15.000 antes de contarme la deuda completa. Amparo bajó la cabeza. La terapeuta preguntó. ¿Es incorrecto? No. Entonces, ¿por qué lo describió como intenté ayudar? Amparo tardó. Porque esa era mi intención. La intención y el método pueden ser diferentes. Silencio. ¿Por qué no se lo contó a Salvador desde el primer impago? Porque sabía que iba a enfadarse. Y quizá decir no. Amparo empezó a llorar. Sí. La terapeuta dejó pasar unos segundos. Entonces sabía que era una decisión en la que su esposo podía no estar de acuerdo. Sí. Y utilizó dinero compartido antes de permitirle participar en esa decisión. Sí. Escucharla admitirlo delante de otra persona me produjo una sensación parecida a la que había tenido cuando Mateo reconoció que su madre lo había vuelto menos urgente. No era satisfacción. Era claridad. Yo pregunté. Si estabas convencida de que usar nuestro dinero era lo correcto, ¿por qué necesitaste ocultármelo? Amparo se quedó quieta. Lloró. Pero esta vez respondió. Porque sabía que ibas a decir que no. ¿Exacto? Sí. Eso significa que no estabas compartiendo una decisión conmigo. Estabas evitando que pudiera tomarla. Asintió. La terapeuta no necesitó añadir nada. Seguimos yendo. Pero no volví inmediatamente a nuestra habitación. No devolví el manejo conjunto de todas las cuentas. No dije que todo estaba perdonado porque Amparo había encontrado las palabras correctas. 3 meses después decidimos una separación temporal. No un divorcio inmediato. No una amenaza. Yo alquilé un estudio pequeño cerca del trabajo durante unos meses. Amparo se quedó en casa. Seguimos pagando juntos lo que correspondía. Las cuentas importantes requerían conocimiento de ambos. Nada de préstamos. Nada de movimientos grandes sin conversación. Mateo ya no tenía acceso a ninguna tarjeta nuestra. Amparo lloró cuando me fui. Esto significa que se terminó. Significa que no quiero fingir que ya está arreglado. Te amo. No estoy dudando de eso. Entonces, ¿qué dudas? ¿De qué haces cuando el miedo te hace pensar que sabes mejor que yo qué información necesito? No tuvo respuesta. Mi familia extendida se enteró de que yo había obligado a Mateo a mudarse y que además había hecho firmar un acuerdo para devolverme dinero. Mi cuñado me llamó. ¿De verdad tienes a tu propio hijo pagando una deuda legal? Sí, tú puedes asumirla. También puedo pagarle el coche. Eso no significa que deba. Pero eres su padre. Por eso quiero que aprenda antes de que la próxima deuda no tenga un padre detrás. Suena muy frío. Firmé como aval, pagué más de $5.000, ayudé a moverlo y sigo hablando con él todas las semanas. Si eso es frío, necesitamos diccionarios distintos. No volvió a insistir. El intento del segundo préstamo no desapareció inmediatamente. Un mes después recibí una alerta bancaria relacionada con una consulta de información.
Se me heló la sangre. Llamé. No era una solicitud formal. Mateo había empezado semanas antes una simulación en una entidad distinta y había dejado mis datos como posible cofirmante. La simulación no había avanzado. Aún así, llamé a mi hijo. Retira mi información. Eso era de antes. Retírala. No envié nada. No importa. Papá. Quiero confirmación por escrito de que mi nombre no está vinculado a ninguna solicitud. Se quedó callado. Está bien. Al día siguiente me mandó el correo. Solicitud cancelada. No hubo discusión. Ese fue otro cambio. Antes habría tratado de convencerme. Ahora sabía que la respuesta estaba cerrada. Meses después, Mateo había pagado una parte importante de los 5.180. Todavía faltaba. No voy a fingir que todo terminó perfectamente en un año. Las deudas reales tardan. Pero cada mes aparecía una transferencia. 300, 300, 250 una vez, 400 otro mes porque había hecho horas extra. Yo llevaba el registro. Él también. Una tarde vino a verme al estudio. Había algo distinto en él. Quiero decirte algo. Dime. Pensé que mientras tú pudieras pagar, el problema no era tan grave. Me quedé callado. No era algo que dijera en voz alta. Pero lo pensabas. Sí. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque siempre estabas estable. Eso no significa que el dinero no me cueste. Ya sé. Ahora. Sí. Ahora. Se quedó mirando sus manos. Y mamá siempre encontraba alguna forma. También. Cuando ella pagó la primera parte del alquiler, me sentí horrible. Y después. Menos. La respuesta fue brutalmente honesta. La segunda vez ya pensé que podía recuperarlo más tarde. La tercera, no sé. Se volvió parte del problema. Asentí. Eso es exactamente lo que pasó. Yo sé que no es culpa de mamá. No toda. Yo mentí. Sí. Te dije que estaba al día. Sí. Y hablé del préstamo sabiendo que tú no sabías todo. Sí. Respiró hondo. Lo siento. No necesitaba más discurso. Gracias. Algún día vas a volver a firmarme algo. La pregunta me hizo sonreír por primera vez. No cuentes con eso. También sonrió. Imaginaba. Eso no significa que nunca te ayudaré. Ya sé. Te puedo ayudar a revisar un contrato. Buscar trabajo. Hacer un presupuesto. Mover un sofá. Pero no poner tu nombre. ¿Exacto? Entendido. Esa conversación valió más que cualquier promesa de nunca volverá a pasar. Porque Mateo por fin entendía que ayuda y absorción no eran lo mismo. Con Amparo fue más lento. Después de 4 meses separados, seguimos en terapia. Había repuesto parte del dinero utilizado desde sus ingresos personales. Aunque yo nunca traté los 3.460 como una deuda jurídica de ella. Era una forma de asumir responsabilidad. Más importante, dejó de intervenir cuando Mateo tenía pequeños problemas financieros. Una vez él la llamó porque su coche necesitaba una reparación. Amparo me lo contó después. Me pidió 500. Y le pregunté cuánto tenía ahorrado. ¿Qué respondió? 300. Entonces, le dije que buscara otra forma de conseguir los 200. La miré. ¿Y qué pasó? Se molestó. ¿Lo pagaste? No. Y sobrevivió. Sonrió un poco. Hizo un turno extra y aplazó otra compra. Eso era el cambio que yo necesitaba ver. No que Amparo dejara de amar a nuestro hijo. Que dejara de confundir su incomodidad con una emergencia. Regresé a casa varios meses después. No porque todo fuera como antes. Precisamente porque no lo era. Las cuentas siguieron más separadas. Mantuvimos alertas. Cualquier gasto familiar grande se hablaba. Ninguno podía prestar una cantidad importante a un hijo sin que el otro lo supiera si el dinero salía de fondos compartidos. Mateo seguía pagando su deuda. Ya no vivía por encima de sus posibilidades. No digo que se convirtiera en experto financiero. Todavía compraba alguna tontería. Todavía se quejaba del precio de las cosas. Pero pagaba primero la habitación. Después el coche. Después la deuda. Y si quedaba dinero, decidía qué hacer. Ese orden era nuevo. Casi un año después de recibir aquella carta, llegó una transferencia de Mateo mayor de lo habitual. $500. Lo llamé. Te equivocaste. Se rió. No. ¿Qué pasó? Me dieron bono. Podías guardar una parte. Guardé otra. Eso también era nuevo. Entonces gracias. Me falta menos. Sí. Quiero terminar esto. ¿Bien? No porque me estés obligando. Mejor. Hubo silencio. Papá. Sí. Entiendo por qué no firmaste el préstamo. No dije nada. En ese momento pensé que estabas dejándome hundir. Lo sé. Pero si me hubieras dado 15.000, creo que habría seguido en ese apartamento. Yo también. Y probablemente habría vuelto a gastar igual. Probablemente. Eso es todo. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. No me sentí héroe. Solo padre. Uno que finalmente había entendido que evitarle a un hijo todas las consecuencias no es necesariamente ayudarlo.
La última conversación importante sobre aquello fue con Amparo. Estábamos en casa revisando unas cuentas cuando encontró el viejo documento de simulación del préstamo entre papeles que había guardado. Lo miró. ¡Qué desastre! Sí, $15.000. Sí, pensaba que era la solución. Lo sé. Se quedó callada. ¿Sabes qué es lo peor? Que si aquella carta hubiera llegado 2 semanas más tarde, probablemente te habría puesto esto delante sin contarte primero todo lo demás. La miré. Eso era exactamente lo que me preocupaba. Ya sé. ¿Por qué? No era una pregunta agresiva. Ya conocía la respuesta. Pero quería escuchar cómo la entendía ahora. Porque sabía que, si conocías todos los impagos, las transferencias y las otras deudas, ibas a decir que no. Asentí. Sí. Y yo estaba convencida de que tenía que conseguir un sí. Ahí estuvo la traición. Bajó la mirada. Lo sé. No en ayudar una vez. Lo sé. Ni siquiera solo en el dinero. En quitarte la posibilidad de decidir. Eso era. Tardó meses en decirlo sin que yo la guiara. ¿Exacto? Amparo guardó el documento. No volverá a pasar. No respondí con te creo. Todavía no funcionaba así. Dije. Eso se demuestra cada vez. Asintió. Y seguimos. Mi hijo no terminó en la calle. Terminó en una habitación más pequeña. Trabajando más. Pagando sus propias deudas. Aprendiendo que un problema financiero no desaparece cuando consigues transferirlo a alguien con mejor historial. Mi esposa no dejó de ser su madre. Aprendió que amar a un hijo adulto no le daba derecho a usar dinero compartido en secreto para evitarle consecuencias. Y yo no dejé de ser padre. Solo dejé de ser el banco. Pagué lo que me correspondió por la firma que ya había puesto. $5.180. Me dolió cada centavo. Pero era una consecuencia de una decisión que yo sí había tomado. Lo que no hice fue asumir 15.000 más para ocultar las decisiones que otros me habían escondido. Esa diferencia terminó siendo todo. La primera vez puse mi firma para abrirle una puerta a mi hijo. Meses después quisieron usar la misma firma para tapar todo lo que había ocurrido detrás de esa puerta. No la consiguieron. Porque una cosa es ayudar a un hijo a empezar. Otra muy distinta es convertir tu estabilidad en el seguro permanente contra todos sus errores. Mateo siguió siendo mi hijo. Amparo siguió siendo mi esposa, aunque nuestra confianza tuvo que reconstruirse desde un lugar mucho más incómodo. Y mi firma volvió a ser lo que siempre debió ser. Mía. La primera la di por amor. La segunda habría sido por culpa. Por eso nunca existió.